Boa tarde. Vamos então dar início à primeira das sessões técnicas, do ciclo de sessões técnicas para engenheiros civis, organizadas pelo Colégio de Engenheiros Civis da região norte da Ordem dos Engenheiros, e vamos retomar um tema que já tem sido abordado, que é a transformação digital no setor da construção. Hoje vamos muito para além daquilo que temos falado, do BIM. Temos connosco aquele que eu considero um dos maiores especialistas em transformação digital na construção, o Roberto Molinos, que é arquiteto e que é diretor e docente do Instituto de Empresa em Espanha, concretamente em Madrid, e também um dos responsáveis e diretor-geral de uma empresa que se chama Modelical, que eu considero líder no setor da transformação digital da construção. Tem uma larga experiência em grandes projetos, em projetos de grande dimensão e de como conseguimos colocar as tecnologias de informação ao dispor da construção, que por vezes interpretamos e achamos que é demasiado tradicionalista, demasiado clássica e pouco aberta à transformação digital. Hoje a nossa agenda não é o BIM, não são as ferramentas BIM, são sim um conjunto de instrumentos e de que forma é que nós podemos melhorar e adaptar o nosso papel como agentes de construção, como profissionais do setor, com a transformação digital. A sessão vai decorrer em castelhano. O Roberto vai fazer um esforço para falar pausadamente em castelhano e nós vamos fazer um esforço também para o compreender. Ao longo da sessão, todas as questões podem ser colocadas no bate-papo e no chat e que no final serão respondidas. Roberto, muitas gracias. Bienvenido a Portugal y a Región Norte, y la palabra es tuya. Gracias. Obrigado, gracias Bento, un placer estar con vosotros. Bueno, quiero agradecer a Bento la invitación, quiero agradecer a la Orden el tenerme con vosotros y por favor, si algo no está claro, si cualquier cosa no está clara de lo que voy explicando, yo estaré atento al chat, así que escribid en el chat y cualquier duda o si tengo que repetir algo, lo decís por favor lo escribís en el chat y yo lo haré, estaré atento, ¿vale? Bueno, muy rápido, yo soy arquitecto, pero llevo toda mi vida profesional, 15 años trabajando en el mundo de la digitalización, trabajando con empresas de diferentes tamaños en todo el mundo, y ahora os voy a contar un poco la visión que tenemos en Modelical y la visión que tenemos en el Instituto de Empresa sobre la digitalización en el sector de la construcción y cómo creemos que es una gran oportunidad para todos los profesionales que seguramente estáis aquí en la sesión. Si te parece bien, Bento, voy a compartir mi pantalla. Sí, claro. Y muy bien. Por favor, confirmad que veis mi pantalla. ¿Podéis? Ahora sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Vale. Quiero ver el chat. Bueno, muy bien, pues comienzo. Lo primero de todo es que quiero que... Yo soy el director, fundador y director de Modelical. Somos una empresa que hacemos consultoría y proyectos para implantar tecnología en el sector de la construcción. Somos arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros informáticos, hay también ingenieros de telecomunicaciones, arquitectos técnicos, construcción, y trabajamos siempre alrededor de proyectos lo más reales posibles. Nuestra experiencia incluye, en este momento, estamos trabajando en el Camp Nou, en la reforma del estadio del Fútbol Club Barcelona, en el Estadio Santiago Bernabéu, la reforma del estadio, en la ampliación de la sede de las Naciones Unidas. Estamos trabajando con varios proyectos de construcción off-site, vivienda industrializada, prefabricada. Trabajamos también en proyectos de infraestructuras en todo el mundo, en Arabia Saudí, en Qatar. Hemos hecho museos, hospitales. Nuestra experiencia va desde el residencial más simple a aeropuertos y metros en todo el mundo. Trabajamos fundamentalmente alrededor de 3 directrices o 3 ejes. La componente de estrategia, de consultoría, la gestión de proyectos y la gestión de activos.
Una gran parte de nuestro trabajo consiste en implantar y utilizar la tecnología BIM, pero también hacemos desarrollos, aplicaciones, desarrollo de software y modelados muy complejos tanto para simulación como para visualización. Quiero iniciar la sesión con una serie de reflexiones que tienen que ayudarnos a contextualizar las preguntas y contextualizar lo que voy a contar después. La primera conecta con lo que ha dicho Bento sobre que el mundo de la construcción es un mundo lento, poco eficiente. Los números lo demuestran. El sector de la construcción es un sector que ha perdido productividad en los últimos años. Si miramos digamos, al retorno por cada hora de trabajo invertida en el sector, y es un sector además donde las desviaciones, tanto en tiempo como en presupuesto, los retrasos y los sobrecostes son norma, son algo habitual y regular, más que una excepción. Uno debe preguntarse por qué es esto así, ¿no? Es decir, ¿por qué creemos que es esto así? De hecho, me gustaría entender, o sea, me gustaría saber cuál es vuestra impresión, ¿no? ¿Por qué creéis que tenemos ese problema, ¿no? Si podéis añadir alguna idea en el chat, lo comentamos enseguida. Además, si uno estudia el nivel de digitalización de las diferentes industrias, en diferentes ámbitos, pues en el ámbito de cómo se desarrolla el negocio, cómo son las interacciones entre los diferentes agentes, cuáles son los procesos del negocio, del diseño, cómo de bien o cómo de inteligentemente capturamos información y la almacenamos. En diferentes rankings, el sector de la construcción es probablemente uno de los menos digitales que hay en el mundo, ¿no? Probablemente junto con el de la agricultura, la caza, bueno, el de la hospitalidad, ¿no? El de los hoteles también está ahí abajo, ¿no? Lo vemos que están muy abajo, ¿no? Aquí hay matices, no sé si se entiende para matiz, pero bueno, hay aspectos a concretar. El mundo de la construcción también incluye o podemos incluir todos los servicios profesionales asociados a la construcción, el diseño, la arquitectura, la ingeniería, toda la parte legal, y esos servicios profesionales sí que están más digitalizados, ¿no? Sí que tienen un aspecto mayor. Pero cuando llegamos al mundo de la obra, al mundo de la construcción en sí, o al mundo del mantenimiento del edificio, el nivel de digitalización es francamente reducido. La pregunta que yo me hago es si podemos compararnos directamente con otros sectores, ¿no? Con el sector de la manufactura, con el sector de las finanzas, y somos sectores muy diferentes que hacemos cosas muy distintas. Una gráfica que creo que nos puede dar una visión muy clara del problema que tenemos es esta. Si ustedes se fijan, tenemos una distribución en el eje X, en el eje inferior, tenemos una distribución de los ingresos, el revenue que hay para digamos, el conjunto del sector, ¿no? De la industria, en el porcentaje. Es decir, dentro de todos los ingresos, cerca del 40 al 50% se los lleva la construcción en sí, es decir, tanto el diseño como la constructora, los subcontratistas que ejecutan una obra. Pero si nos fijamos en la distribución de beneficio, del margen, vemos cómo el sector de la construcción, no el que promueve ni el que explota, sino el que ejecuta la obra, está en unos márgenes muy bajos. Estamos hablando de entre el 5 y el 10% de margen, aún teniendo unos ingresos de cerca del 40%, ¿no? Mientras, digamos, por contra, pues los sectores como los servicios financieros o los promotores o incluso los facility managers tienen unos ingresos menores, de en torno al 20% de todo el pastel, de todo el conjunto, pero su porcentaje de ingresos es mucho mayor, o sea, su porcentaje de beneficio es mucho mayor. Es decir, o tienen mucha suerte o son capaces de, ingresando el mismo dinero, ganar mucho más, ¿no? Generar mucho más beneficio. Es una pregunta, es una reflexión que lanzo porque es importante para entender todo lo que viene después en cuanto a digitalización, ¿no? Es decir, estamos hablando de que gestionamos mucho dinero, pero ganamos muy poquito. Somos capaces de generar muy poco beneficio. Luego hay otro aspecto también clave para mí, y es que el sector de la construcción es un sector al que le cuesta mucho aprender.
espero que se entienda esto porque es clave, ¿no? Es decir, esta gráfica que ven ustedes es un análisis de lo que tardaba un equipo en ensamblar, en montar un avión en los años 30. Fíjense que esta es una gráfica del año 36, en los años 30. Lo que viene a decir la gráfica es que un equipo que recibe una formación básica, se le dan las piezas de un avión y tarda 1000 horas en montar el avión. En el siguiente avión que montan, el avión número 2, tardan 800 horas. Y el avión número 4 tardan 600 horas. Es decir, se produce un aprendizaje colectivo por el hecho de repetir digamos, la misma secuencia de acciones. El equipo aprende. Y aprende hasta un punto de que a tiempo, digamos, con el paso del tiempo y de los aviones, el avión número 100 son capaces de ensamblarlo en una cuarta parte de las horas del primer avión. Es decir, hay una mejora muy sustancial respecto a, o sea, conforme se experimenta. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sector esto es muy difícil. Es muy difícil que un equipo que construye o que diseña experimente esta ganancia. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando siempre con prototipos, trabajamos con una cadena de suministro que es muy local, que no nos deja, digamos, que se dé este aprendizaje colectivo. Es algo que tenemos que mejorar ciertamente y que cualquier intento de digitalización, en mi opinión, debe perseguir esta mejora, debe perseguir este aprendizaje. Es algo que nos falta realmente en el mundo de la construcción. Otros aspectos importantes es que la aplicación de tecnologías como BIM no nos está volviendo realmente más eficientes, en mi opinión, sino que nos está permitiendo hacer más cosas que no son necesarias. Fíjense, por favor, en el edificio de la izquierda, la estructura de la izquierda. Un delineante, un dibujante que tuviera que representar este edificio, esta estructura, y lo tuviera que hacer a mano, utilizando dibujo manual, probablemente lo haría con un esquema similar al que muestro en la derecha. Es decir, haría una sola planta, una sola vista de planta y mostraría todo el diseño con unas reglas. Fíjense que aquí la muesca, este lado circular de la estructura sigue un cierto patrón, una cierta regla que se puede representar simplemente diciendo, pues con una fórmula muy sencilla, ¿no? Y los pilares, las columnas, tienen también una cierta regla conforme a su diámetro, ¿no? Es decir, en un solo plano somos capaces de representar toda la estructura. ¿Qué ocurre? Que si hoy en día alguien que trabaja en BIM, como puede hacer esto en un modelo tridimensional, con información ultra conectada y muy automático, acabamos produciendo planos y más papel y más papel, un plano por cada planta. ¿Se entiende esta contraposición? Es decir, antes la limitación de los medios nos hacía ser mucho más eficientes en la comunicación. Hoy en día, es mi opinión, el exceso de capacidad que nos dan las máquinas no nos está haciendo reflexionar sobre el propósito, sino que simplemente generamos más papel, más entregables que son más difíciles de digerir por los clientes o por los constructores, ¿no? Al final seguimos trabajando con papel. Otro aspecto clave sobre el que creo que hay que reflexionar en cualquier proceso de digitalización es sobre el modelo productivo o el modelo de proyecto que queramos, ¿no? Es decir, en un proyecto habitual, al menos en España, entiendo que en Portugal es similar, el arquitecto o el ingeniero trabaja en un anteproyecto, después desarrolla un proyecto básico con el que se puede empezar a pedir licencias a los ayuntamientos, se puede hacer un primer presupuesto, el proyecto ejecutivo es necesario para la licencia final de obras, después se hace un proceso de licitación en el que concurren las constructoras adaptan el proyecto a su modelo constructivo y finalmente entregan un proyecto as-built al cliente que normalmente no sabe qué hacer con él, ¿no? Bueno, pues cada uno de estos saltos, cada uno de estos intercambios es un proceso que genera mucho desperdicio, que normalmente está basado en papel, que está sujeto a interpretación y que realmente creo que hay que cambiar. Es decir, hay que ir a procesos en los que el modelo constructivo esté más claro desde el principio, en el que el proyecto básico dé lugar a una discusión sobre el presupuesto mucho más rápido, donde el constructor se involucre mucho antes y pueda aportar sus soluciones técnicas y asegurando un precio máximo garantizado. Es decir, la tecnología nos puede ayudar en el primer modelo, pero en el segundo modelo
es necesario, o el cambio que implica el segundo modelo no es un cambio de tecnología, es un cambio de mentalidad, que si se da, después la tecnología puede ayudar muchísimo más, puede facilitar muchísimo más el trabajo, ¿no? Bueno, otro ejemplo les pongo, esto es un trabajo que hicimos en Modelical hace un par de años, el desarrollo de todas las fichas constructivas y los, digamos, detalles y especificaciones para una cadena de restaurantes que trabaja tanto en España como en Portugal, en la que esta cadena trabajaba desarrollándolo todo en papel. Es decir, ellos hacían una ficha del horno, del inodoro, de las lámparas, de cualquier elemento constructivo, hacían la ficha en papel. Bueno, pues era un proceso muy tedioso porque al final el entregable era una plantilla que podía haberse hecho de una manera mucho más automática y digital si se trabajaba con una base de datos, con unas reglas de representación, con unas fuentes de información conectadas, ¿no? Es decir, al final, aquí el proceso de digitalización que hicimos fue quitar el papel, ¿no? Eliminar el papel y hacer que todo trabajase contra una base de datos. Es decir, nuestra industria sigue estando basada demasiado en papel y eso tiene muchos problemas a la hora de generar un proyecto. Luego, una reflexión quizá más de corte filosófico es la que hago respecto al papel de las herramientas. El mundo de la construcción es probablemente uno de los que menos reflexionan o menos atención prestan a sus herramientas. Y yo soy un convencido de que muchas veces para empezar a diseñar o para poder construir de una manera eficiente hay que dar un paso atrás y repensar las herramientas con las que trabajamos. Hay muchos ejemplos en nuestro sector que son fundamentalmente, son muy ilustrativos. Uno es el caso de Gaudí, el arquitecto catalán, que desarrolló Sagrada Familia. Gaudí, para poder hacer el diseño estructural del proyecto de la colonia Güell, que es un proyecto similar a Sagrada Familia, de corte religioso, está a las afueras de Barcelona, antes de poder calcular estas formas que él tenía en su cabeza, tuvo que trabajar mucho en desarrollar unas herramientas, unos sistemas de cálculo que le permitieran diseñar y dimensionar y validar la estructura de ese diseño, ¿no? de ese proyecto. Bueno, es el caso muy conocido de los modelos de pesos colgantes, donde se disponen unos saquitos, unas bolsas con arena o con tierra, y que dan forma a unos hilos en una estructura funicular, fundamentalmente sometida a tracción, que si se le da la vuelta, si se invierte en vertical, obtenemos una estructura, la forma de una estructura que trabaja fundamentalmente a compresión, sin tensión, sin flexión, con lo cual se puede resolver bien en piedra o bien en un hormigón con poca armadura, ¿no? Es decir, Gaudí, para poder construir o diseñar lo que tenía a la derecha, tuvo que pensar muy bien las herramientas a la izquierda, ¿no? Hay más ejemplos, un caso muy general, para mí un caso precioso, muy bonito, no del mundo de la construcción, pero sí del mundo del diseño, es el caso del Citroën y de Renault, que fueron son dos empresas automovilísticas que para poder desarrollar proyectos o poder desarrollar diseños con formas libres, tuvieron que aplicar mucha matemática en todo el ámbito geométrico de las curvas de forma libre, las curvas spline, B-spline. Es decir, para poder controlar bien los diseños de formas libres en manufactura, primero tuvieron que desarrollar herramientas específicas para ello. Es decir, no se conformaron con las herramientas existentes, sino que dijeron, necesitamos herramientas nuevas que nos den soporte. Muchas veces esas herramientas en nuestro sector nos limitan. Si alguno de ustedes ha trabajado con Revit o ha trabajado con Archicad o con Vectorworks o con Allplan, aplicaciones BIM, estarán de acuerdo conmigo que muchas veces estas herramientas nos limitan y no nos permiten ni expresarnos ni trabajar con la fidelidad o con la flexibilidad que necesitamos, ¿no? Un caso típico, si alguno han tenido la mala suerte de enfrentarse a ellos, son el diseño de escaleras. Las escaleras en los programas BIM son un auténtico desastre, por lo general muy difíciles de trabajar y muy limitadas también, ¿no? Entonces, las herramientas, esta es la última reflexión que les lanzo, las herramientas nos amplían, nos amplifican, nos limitan y por tanto requieren una reflexión previa a la hora de trabajar o de lanzarnos a hacer un proyecto de construcción. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Estas reflexiones, el sector de la construcción es un sector con mucha inercia,
está muy ligado al territorio, a una cadena de suministro muy local, muy ligada a la capacidad que hay en cada pueblo y en cada territorio para ejecutar la obra. Y es probablemente lo más alejado de sectores como el sector automovilístico o el de la aviación, en el sentido de que no hacemos proyectos seriados, no tenemos una cadena de suministro totalmente formada, mucho de nuestro trabajo se basa en el oficio, en el saber, en la experiencia. Eso es muy diferente al sector del automóvil. Por tanto, cualquier comparación o cualquier intención de digitalizar el mundo de la construcción como el sector del automóvil, hay que ser muy cuidadoso con ello. Los márgenes de beneficio son muy limitados y de hecho nuestro sector está muy ligado a las inversiones financieras que hacen que todo el margen acabe estando en el promotor y nuestras labores como constructores, ingenieros, arquitectos están muy comoditizadas. Entonces se ha convertido en una mercancía que se paga por horas y no tanto por el valor que aporta, ¿no? El aprendizaje y la mejora es difícil, es un sector donde es muy difícil aplicar lo aprendido en otras obras de manera colectiva, hay demasiado desperdicio en nuestros procesos basados en papel, hay modelos de contratos y de relación que son poco colaborativos, que están muy pensados en los tribunales, en una separación muy clara de responsabilidades que hereda de los modelos de construcción antiguos. Entonces, y luego creo que hace falta una reflexión sobre las herramientas. Con esta reflexión sobre la mesa podemos empezar a hablar de digitalización, ¿vale? Creo que era importante hacerlo, ¿no? La digitalización, como vimos en Buildtech, con Bento y con el resto como vemos con los alumnos en el programa, se puede plantear en 3 pasos, ¿no? Un primer paso es la captura de la información. Es decir, nuestro sector trabaja mucho con el entorno construido y tenemos que para poder digitalizarlo, nos tenemos que relacionar con ese entorno. Debemos capturar y obtener datos de nuestro entorno de una manera eficiente y de una manera robusta. Una vez que hemos capturado esos datos, hablaré ahora enseguida un poco más de esto, podemos hablar de la digitalización, que es fundamentalmente la conexión de diferentes fuentes de datos para que trabajen conjuntamente en favor del proyecto, en favor de nuestros intereses. Y en la punta de esta pirámide está la transformación, es decir, el cambio de modelo de negocio para poder aprovechar la tecnología y la información de la que disponemos. Lo importante aquí es que entiendan que no es posible digitalizar cuando no hay datos, cuando no tenemos la información capturada. Y no es posible transformar cuando la información no se mueve de forma ágil y no se intercambia de la manera que nosotros necesitamos. Es decir, no puedo empezar a transformar mi negocio digitalmente si antes no hago un paso del papel al ordenador, si no hago un cambio de mentalidad para capturar esa información. Es decir, es una pirámide intencionadamente. Empezamos siempre por la base. Sin una buena base, lo siguiente será muy difícil de conseguir. Pero si hacemos un recorrido por las posibles áreas de digitalización, creo que vemos que la oportunidad es muy grande. Lanzo una pregunta primero, para ver si yo no consigo ver el chat. No sé si hay alguna manera de ver el chat a la vez que comparto. Pero me gustaría preguntarles qué creen que es esto, ¿no? Esto que ven en pantalla. Ahora sí. ¿Qué creen que es esto? ¿Alguien podría escribir qué es esto que vemos aquí? Eu controlo o chat, Roberto. Sí, no, ya lo consigo ver, ya lo tengo aquí visto. Já. O interior de un edificio. Es el interior de un edificio. Bueno, parece. ¿Qué más? Pero vemos ahí, hay algo más de información aparte del interior de un edificio, ¿no? Uma cidade. Bueno, no es una ciudad. Venga, ¿qué es esta imagen? A rede de cabos de um edifício, Roberto. Parece la planta de un edificio, ¿no? Hecho con un robot. Bien, sí, nos acercamos, caliente, caliente, ¿no? Pavimento radiante. Fijaos por favor, fijaos en lo que viene aquí debajo, aquí, en estos datos. ¿Qué creen que es esto? É o mapa de limpeza de um piso. Ah, efectivamente. Bien. O sea, ¿conocen todos esto? Es un robot, ¿no? Es decir, esto es el resultado, o es el mapa interno que hace un robot de limpieza cuando recorre nuestra casa, nuestra vivienda,
limpiando, ¿no? Es el mapa mental del robot para poder ubicarse, para poder saber qué espacios ha limpiado y cuáles no. Es decir, ya tenemos en nuestras casas tecnología que es mucho más capaz de capturar nuestro entorno y entender nuestros edificios de una forma digital que lo que vemos en la mayoría de las obras que ejecutamos, ¿no? Es una primera reflexión, yo creo que importante. La pregunta que yo me hago es, a nivel de captura, a nivel de digitalizar, es ¿cuál es la oportunidad o el valor de disponer de información que conecta el entorno físico, el entorno real, con el entorno digital? ¿Vale? ¿Cuál es el valor y la oportunidad si yo tengo un modelo BIM o un modelo SCADA o un modelo IoT, si tengo una nube de puntos, si puedo orientar a un robot sobre mi edificio para que trabaje en determinadas tareas? ¿Cuál es la oportunidad si conseguimos que el sector de la construcción vea tanto el entorno físico como el entorno digital bajo los mismos ojos, ¿no? Como un continuo conectado? Las oportunidades son muy grandes. O sea, la oportunidad principal es el trabajo con los modelos de condiciones existentes, ¿no? Lo que existe, ¿no? Tanto en un estadio como en una infraestructura de saneamiento, como en una depuradora, un ferrocarril. Es decir, la primera aplicación de la digitalización sería capturar lo existente para poder trabajar sobre él de una manera precisa y completa. Bueno, hay tecnología para esto, ahora veremos alguna de ellas, ¿no? Otra aplicación directa es el mundo del diseño automático, donde aplicando algoritmos, aplicando reglas, podemos apoyarnos en el ordenador para que diseñe con mayor o menor autonomía múltiples soluciones, que aprenda de sus características, de su rendimiento y que nos vaya ofreciendo mejoras continuas hasta de una forma conjunta, en equipo con el ordenador, poder llegar a soluciones o alternativas que son realmente valiosas, ¿no? Es otra de las aplicaciones de la digitalización en nuestro sector. Otro muy importante, y esta es una realidad ya, es la discusión, la revisión del avance del proyecto, bien utilizando equipos de realidad virtual o realidad aumentada, pero también utilizando sistemas mucho más tradicionales, mucho más sencillos, como entornos 3D en los que podemos visualizar el avance del proyecto, las certificaciones, el estado, las demoras que se dan en el mismo. Pero bueno, estas son tecnologías que ya están disponibles, ¿no? O el project monitoring, ¿no? El seguimiento de un proyecto para evaluar el correcto desempeño, la correcta aplicación del presupuesto y poder así tomar medidas correctoras que hagan que el proyecto avance en plazo, que avance con el gasto adecuado, ¿no? Esto, bueno, es algo que estamos haciendo en proyectos en Madrid. Esa es la Torre Caleido en la que estamos trabajando, una torre de 150 metros en Madrid, en el norte. Luego, aplicaciones en la operación y el mantenimiento. Es decir, el facility management es una de las actividades relacionadas con el mundo de la construcción que más gasto tienen porque se dan durante muchos años, ¿no? Un edificio puede estar en construcción de entre 1 y 5 años, pero su vida útil está entre los 10 y los 100 o 200 años. Entonces, todo gasto que se impute cada año, si va a ocurrir durante 50, 100 años, está multiplicando por mucho, ¿no? Entonces, cualquier tecnología que apliquemos para tener un mejor control sobre las características del edificio, sobre las necesidades, los consumos, información que nos sirva para hacer reformas, actualizaciones, va a ser muy útil y muy, muy, muy bien recibida. Luego también tenemos información que nos puede ayudar a entender cómo se usan los espacios, ¿no? Eso es algo fundamental para poder aprender y mejorar el diseño en siguientes proyectos. El uso a nivel de movimiento de las personas, de grado de utilización, de consumo energético. En tener una visión digital de estos aspectos es fundamental para el avance de nuestro sector. Poco a poco se están haciendo mejoras, pero es un ámbito todavía muchísimo, muy a mejorar. Otro aspecto clave, otro caballo de batalla, otra vía fundamental para la digitalización es todo el mundo de la construcción off-site.
una de las claves para poder mejorar ese rendimiento, esa eficiencia en el aspecto de construcción y mejorar los márgenes es reducir los plazos, reducir la incertidumbre y los riesgos, y hacerlo en una fábrica puede tener beneficios al respecto. La digitalización tiene mucho que decir en este sentido, porque pasamos de fabricar en el solar, en el lugar final del edificio, a hacerlo en una fábrica, en un entorno mucho más controlado, donde la repetición, el aprendizaje son posibles y donde la aplicación sosegada y tranquila de las herramientas digitales puede tener un impacto muy, muy, muy grande por esa repetición, ¿no? ese aprendizaje. Luego, por supuesto, la aplicación del uso el uso de robots en obra, tanto para la demolición como para el seguimiento, el control de calidad, es algo que ya es una realidad, no es ciencia ficción, esto ya se está haciendo en múltiples obras, en tareas quizá no muy complejas, no muy elevadas, pero que sí resultan tediosas y que nos aseguran un uso completo, ¿no? Al final se trata de tener esta visión en la cabeza del construction site of the future, ¿no? del lugar de construcción del futuro, donde la información se mueve con igual o mayor agilidad que lo hacen los camiones, que lo hacen los operarios, y donde todo está conectado y donde un cambio en una zona puede desencadenar actualizaciones, alertas y mejoras en el resto, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos aplicaciones al mundo de la transformación, de la digitalización en el sector, en la toma de datos de condiciones existentes, en el diseño, en la monitorización, el seguimiento de los proyectos, en la operación y mantenimiento, en el uso, en la analítica de cómo se utilizan nuestras obras, nuestros proyectos. Y luego dos vectores fundamentales son la construcción off-site y la aplicación de robots en obra. Yendo un poco rápido sobre las tecnologías que pueden ser interesantes para ustedes a aplicarlo, pues tecnologías para la captura de datos, incluimos la fotogrametría, que consiste con cámaras de fotos, tomar datos tomar múltiples fotografías de un objeto y mediante un proceso de restitución obtener modelos tridimensionales de esos objetos. Esto es una técnica que hemos aplicado por ejemplo, en nuestro proyecto de restauración de la Sagrada Familia, donde se hizo todo un levantamiento de la fachada del Nacimiento, una de las fachadas que dejó Gaudí terminadas antes de morirse. Se hizo con toda una serie de tecnologías que incluían la fotogrametría y obtuvimos un modelo digital tridimensional con una precisión de 2 milímetros de toda la fachada. El resultado, bueno, aquí lo ven, esto es un modelo esto es un levantamiento de la fachada hecho en tres dimensiones. También se utiliza una técnica conocida como escaneo láser o láser scanning. Supongo que les será familiar a muchos de ustedes. Consiste en el lanzamiento de un láser que rebota en el edificio y midiendo el tiempo de vuelo, midiendo la diferencia de fase, nos da como resultado una completa nube de puntos de todo el entorno. Esa nube de puntos puede ser en color, con lo cual tenemos una representación discreta pero muy precisa del entorno construido, ¿no? Además ocurre que el software está haciendo cada vez más potente al hardware existente. Hoy en día, con sensores sencillos de cámaras de los que tenemos en nuestros teléfonos móviles, se puede hacer fotogrametría, se puede hacer restitución tridimensional, se puede capturar el entorno con una precisión muy sorprendente, muy, muy válida para el nivel que necesitamos en la obra. También hay sensores muy baratos traídos de otras tecnologías, como el gaming. Algunos conocerán el Kinect, que es un sensor que es un sensor muy asequible, está pensado para trabajar, para jugar, pero se puede utilizar también en ámbito profesional para escanear edificios, escanear espacios. Eso abre la puerta a aplicaciones que permiten interactuar con el entorno físico y digital a la vez. Esto es un ejemplo del centro de visitantes de la sede de Apple en California, donde el usuario apunta a una maqueta, la aplicación reconoce la maqueta, no hay necesidad de utilizar códigos QR o marcadores, sino simplemente con ver la maqueta ya es posible encontrar una ubicación, y a partir de ahí superpone información, proyectos, edificios, simulaciones y diversos datos, ¿no? Otras tecnologías que llevan mucho tiempo con nosotros en el mundo del retail, pero también en otras áreas, es por ejemplo el RFID, ¿no? El Radio Frequency Identification, identificación por radiofrecuencia, que permiten de una forma menos precisa, pero muy fácil de desplegar, ubicar equipos, personas, maquinaria en un entorno
incierto, como puede ser una obra o una fábrica, y de esa forma entender bien qué está pasando en la misma. Luego hay tecnologías también muy implantadas como SCADA para la gestión de los edificios y de las máquinas. Esto se puede conjugar o combinar con modelos tridimensionales, de manera que haya un entendimiento mucho más rico, mucho más rápido de las características de un edificio. El Internet of Things, se habla mucho del Internet of Things, pero es realmente una tecnología que está ya disponible, que se puede implantar en los edificios, en las obras de una forma sencilla, de una forma ágil. Hay kits para poder experimentar con ello. Tienen múltiples aplicaciones en el sector del retail, en el sector de la educación, en el sector de los eventos, para poder entender, para poder favorecer la interacción entre un usuario, un visitante y una infraestructura, ya sea un metro, una estación, una tienda, un teatro. Luego, pues bueno, como decía, ¿no? La aplicación de robots, el caso claro es que hoy en día ya podemos, si queremos, podemos comprar el robot de Boston Dynamics, cuesta, si no me equivoco, 70.000 euros. Probablemente con la tecnología de escaneo automática asociada pues sea bastante más caro, pero ya es posible tener estos robots en nuestras obras constantemente escaneando, digamos, monitorizando los cambios que hay en ellas de una forma pues mucho más eficiente, mucho más disponible que un operador, ¿no? Pero bueno, luego también hay tecnología que lleva tiempo con nosotros y que no está muy implantada en el sector. Lo más sencillo son las listas de comprobación, los formularios para poder sustituir al correo electrónico en muchas de nuestras obras. Herramientas para la gestión de requisitos, la gestión de proyectos, los tableros Kanban. Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ellas. Herramientas para el intercambio de archivos, para la revisión conjunta de proyectos. Todas estas están ya muy maduras, son muy disponibles, muy económicas, muy accesibles a cualquiera de nosotros, ¿no? Mi resumen en este apartado de tecnología es muy rápido. Es decir, el software se está comiendo al hardware, es decir, el software está multiplicando las capacidades del hardware. Hoy en día un teléfono móvil es capaz, gracias al software, de hacer cosas inimaginables hace unos años. Además, el hardware es cada vez más accesible y más barato. No necesitamos un hardware de ultra tecnología para poder hacer aplicaciones en el mundo de la construcción. Con hardware de consumidor o con hardware relativamente económico podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Y el verdadero reto está en integrar todas esas tecnologías de manera que trabajen conjuntamente, ¿no? En esa digitalización. Les pongo algunos ejemplos, estoy cerca del final de mi intervención, me gustaría que hubiera tiempo para hacer preguntas. Ejemplos de empresas que están ya en ese punto de transformación, que están utilizando la tecnología para ofrecer un nuevo modelo de negocio que pueda ser muy útil y muy interesante al mundo de la construcción. Un caso es 6D AI, es una empresa británica que usando cámaras del móvil están generando un modelo de la Tierra, un modelo de las ciudades colaborativo. Lo que permite es simplemente tomando fotografías o más bien vídeo, generar modelos tridimensionales con una precisión suficiente para poder hacer analítica de espacios, para poder hacer implantaciones de reformas, para poder hacer planes de evacuación, hacer inventarios, todo simplemente con la tecnología del móvil, ¿no? Otras tecnologías quizá más precisas, más profesionales, pero igualmente asequibles, es por ejemplo el caso de Navis, este carro Navis N6 se llama, es una aplicación, un carro para poder escanear muy rápido entornos construidos utilizando fotogrametría y utilizando escáner láser y genera modelos muy precisos que pueden ser luego utilizados pues, para generar modelos BIM o modelos de estructuras, modelos de cálculo. Esto llevado a gran escala con drones para el seguimiento de obras, para la monitorización de movimiento de tierras, de progreso de las obras, es algo también que está disponible. Por ejemplo, una de las plataformas que existe es SkyCatch, que incluye tanto el hardware, los drones, como la tecnología para su seguimiento, la tecnología de informática para poder hacer cubicajes, medir el movimiento de tierras entre dos días diferentes. Otros casos, pues aplicando inteligencia artificial, Robotics, es una empresa también americana, si no me equivoco,
que lo que hace es que utilizando imágenes de dashcams, ¿no? De cámaras incluidas en los vehículos, puede detectar las necesidades de reparación en la calzada. De esa forma puede hacer un inventario muy claro. Esto a Bento quizá le interese por su empresa. Puede hacer un inventario muy rápido de lo que necesita, ¿no? De las necesidades y del estado de las carreteras. O otro es Reconstruct, que es similar a Skycatch, permite hacer un seguimiento utilizando nubes de puntos y fotogrametría, bien con drones, bien con estaciones terrestres, para entender el avance que ha habido en una obra entre dos momentos en el tiempo. Esto que ven es la foto aérea del edificio y permite, o sea, nos enseña cómo van comparando el progreso de la misma. ¿Vale? Entonces, toda esta tecnología ya es disponible, se puede comprar, está en Internet, es accesible para todos nosotros, ¿no? Luego, bueno, la combinación de lo que enseñaba antes, ¿no? De la robótica. Podemos mezclar robots con cámaras, con escáneres para poder hacer un seguimiento de nuestras obras de una forma bastante sencilla. Esto es quizá más moderno, más novedoso, pero aún así ya también está disponible, es algo que se puede aplicar en las obras. Entonces, es importante que tengamos la visión de cómo cambia esto nuestro trabajo como ingenieros, en el hecho de que vamos a poder disponer de información del progreso de la obra de manera mucho más regular, ¿no? Al final se trata de entender que trabajamos con un ecosistema de tecnologías, de herramientas, tanto hardware como software, que hay que conectar. Y esa conexión, esa integración es donde está realmente el kit de la transformación para nuestras empresas, para nuestros estudios, nuestras prácticas. No existe una solución que lo haga todo, sino que el ingeniero debe entender cómo conectar los diferentes puntos que hay en este mapa con las diferentes herramientas y tecnologías disponibles para dar una solución a sus necesidades, ¿no? Como digo, el software se está comiendo el hardware es accesible, es barato, la integración es el reto, y hay que entender que la oportunidad para nosotros es que con hardware muy simple, pero potenciado con algoritmos, con software, beneficiándonos de fuentes de datos muy, muy amplias y aplicando el expertise que tenemos los ingenieros y los arquitectos, la oportunidad es muy grande, ¿vale? Es decir, no debemos esperar a que el hardware sea mejor, no debemos esperar a que los algoritmos sean mejor. Al final, el tamaño de la oportunidad nos lo da, lo que yo digo, esta ecuación, ¿no? Esta multiplicación. En resumen, por terminar y por abrir el turno de preguntas, mi opinión es que va a ser muy difícil mejorar con la tecnología, con la digitalización, aquello que debemos cambiar o que debemos reflexionar alrededor del modelo de trabajo. Es decir, la tecnología no nos debe hacer pensar no nos debe ayudar a producir más papel, nos debe ayudar a producir cero papel. La tecnología no nos debe ayudar a poder solventar más fases en el proyecto. Debemos intentar reducir el número de fases en un proyecto, el número de interacciones en un proyecto, y después la tecnología nos va a ayudar muchísimo más. Los datos, la cantidad de información con la que trabajemos no van a servir de nada si no hay un sentido claro de cuál es su utilidad. La tecnología es disponible, el hardware es disponible, pero si no tenemos claro para qué estamos digitalizando, no vamos a ver beneficios. Más bien nos va a costar dinero, nos va a costar tiempo y nos vamos a frustrar, va a ser algo doloroso para nosotros, ¿no? Entonces, mi consejo para todos vosotros, para todos que estáis aquí, es que nos enfoquemos en eliminar aquellas fragilidades en nuestro modelo de negocio. Eliminemos el papel, eliminemos el exceso de interacciones, el exceso de reuniones, el exceso de interfaces entre nosotros, que nos centremos en simplificar el suministro en las obras, el suministro en nuestros proyectos, que mejoremos las condiciones y las restricciones que hay en las obras y que trabajemos sobre todo para eliminar el exceso de información. Cualquier proceso de digitalización, transformación digital en el sector de la construcción que no empiece por alguna de estas reflexiones, en mi opinión, está abocado al fracaso o al menos a pasarlo muy mal, a sufrir mucho, ¿no? Nada más, solo quiero saber si tenéis preguntas, porque supongo que habrá alguna, ¿no? Y
si estáis en un proceso de transformación, si queréis que repita alguna parte. Pero bueno, tenemos 10 minutos que quería reservar para vuestras preguntas ou para vuestros comentarios. Graças, Roberto. Enquanto aguardamos pelas questões que nos são colocadas no chat ou no bate-papo, eu tinha já aqui uma questão que tu gostava de colocar, para detalhares melhor o processo de scanning da fachada da Sagrada Família, como foi feito e com que tecnologia, e qual o resultado que a partido tiraste desse levantamento com laser scanning. Que melhoria foi realizada na fachada do edifício? Sí, el proyecto de Sagrada Familia consistía en el levantamiento y digitalización de la fachada del nacimiento. La fachada del nacimiento es la fachada más antigua del templo y es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la UNESCO. El proyecto tuvo dos partes, una primera parte de captura, se hizo con dos tecnologías, fotogrametría, o sea, la toma de muchísimas fotografías calibradas usando grúas, usando plataformas para acceder a todos los rincones de la fachada, y también se utilizaba escáner láser terrestre. Escáner es este equipo que se coloca en tierra o en una plataforma equilibrada y que lanza rayos láser y captura la construcción. A partir de esa nube de puntos, un point cloud, una sopa de puntos, nosotros hicimos un modelo racionalizado y simplificado de toda la fachada, además de un modelo ultra detallado utilizando los puntos como referencia, ¿no? El objetivo era tener una nube, un modelo que sirviera para la preparación del proyecto de restauración de la fachada, porque es una fachada que tiene más de 100 años, tiene 110 años. Entonces está ya deteriorado. Entonces fue un proyecto que se hizo con Rhino, se hizo con mucha automatización, con mucho procesado automático de la nube de puntos, y un proyecto largo, un proyecto de un año de trabajo. Sim. Para já não temos mais questões, mas eu lembro aos participantes que ainda podem fazer as suas questões e aproveitar aqui o Roberto. Enquanto isso, eu fazia notar aqui 2 ou 3 pontos da comunicação do Roberto. Um dos primeiros slides, diapositivos, comentava da dificuldade de criação de valor com o nosso trabalho, o trabalho dos engenheiros, dos arquitetos, dos construtores no processo de construção. Creio que é uma questão que nos deve fazer pensar a todos, já que temos uma estrutura de custos pesada e que sem nós a construção não produz, todo aquele ecossistema profissional que está ali não deixa de ter trabalho, e que devemos focar-nos também mais de criar valor e de sermos mais eficientes no nosso trabalho e da forma como produzimos. E para termos esta eficiência, o Roberto apresentou-nos um conjunto de tecnologias que devem ser encaradas para nós como oportunidades de multiplicar e de aumentar as nossas áreas de negócio e deixar de estarmos tão preocupados com a construção tradicional e com os produtos tradicionais do setor da construção. E, portanto, eram estas notas finais que eu queria fazer aqui da comunicação do Roberto. Foi neste sentido que fizemos, que convidamos o Roberto para partilhar connosco, e não é uma questão que chegou, é aqui mais um comentário, e no fundo era isto que queria deixar aqui presente. E se não temos mais questões, e como estamos já perto da hora final, agradecer ao Roberto Molinos a disponibilidade para estar connosco, e se nos quiser também deixar alguma mensagem final. Roberto. Un placer. Sí, déjame volver a la presentación, porque quiero antes de nada. Sí, para mí el mensaje es este, ¿no? Es decir, el mensaje con el que os dejo es: no vamos a poder transformar nuestro negocio, nuestro sector, si no hacemos un primer esfuerzo en capturar nuestra información de una forma más consistente, más robusta, más digital. Si no hacemos un siguiente esfuerzo en conectar esa información, y a partir de ahí plantearnos nuevos modelos de negocio que nos hagan poder romper este
este problema, ¿no? El problema de que somos muy poco eficientes generando beneficio para nosotros. Y esto tiene connotaciones. Si tenemos poco margen, la inversión en investigación se reduce, los sueldos se reducen, nuestra capacidad de resistencia ante la incertidumbre se reduce, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos este recorrido. Tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, esto no hay que hacerlo en un año, este camino, pero tenemos que empezar ya a capturar y a digitalizar mejor nuestro sector, ¿no? Creo que hay no sé si hay alguna pregunta en el chat, pero... Sim, há uma pergunta ou duas, não. Uma é um comentário. Vamos começar pela pergunta, Roberto. Toda a tecnologia potencia muito a utilidade, sobretudo na melhoria visual do projeto. No entanto, gera um grande encargo na produção do projeto. Como encontrar a razoabilidade, no fundo o equilíbrio, entre a inversão inicial na elaboração do projeto com tecnologia e a utilidade que ele irá ter nas fases seguintes. O dono de obra quererá sempre o mínimo de custos, mas esta tecnologia acarreta encargos que o dono de obra dificilmente reconhece. Falamos muito já disto no programa Buildtech e da sensibilidade do dono de obra em pagar um projeto mais caro e um estudo mais elaborado na fase inicial e não na construção. O sea, comentarios aquí. Es decir, la digitalización no es solo, no debe afectar solo a la producción del proyecto. Para nosotros, para mí, la digitalización va desde el concepto y el desarrollo de negocio con el dono de obra, ¿no? Como hasta la producción, hasta la propia producción. Yo siempre digo que vendemos tres cosas, ¿no? La tecnología nos tiene que ayudar a vender tres cosas. Una es vendemos dinero, es decir, a nuestro cliente le va a costar menos el proyecto. Yo estoy convencido que los proyectos digitales son más baratos. Son más baratos para el cliente y son más baratos para para el ingeniero. Pero hace falta un aprendizaje. Es decir, ese aprendizaje no lo puede pagar nuestro cliente. Nuestro cliente no nos puede pagar el aprendizaje. Lo tenemos que poder pagar nosotros. Entonces hay que elegir bien los proyectos, porque no todos los proyectos, como dice, ¿cómo se llama la persona que habla? No sé si es André. Silva. Sí, André, como dice André, no todos los proyectos van a poder soportar una aplicación tan potente de la tecnología. Pero hay tecnologías muy baratas y podéis empezar con tecnologías muy baratas en proyectos que sean muy económicos, muy limitados, ¿no? Entonces, no todos los proyectos pueden soportar un modelo BIM con láser y demás. Pero conforme vayáis aprendiendo, vais a daros cuenta que en proyectos muy pequeños sí que tiene sentido. Nosotros aplicamos tecnología digital en proyectos donde ganamos 5.000 euros y en proyectos donde ganamos 500.000 euros. Y el proyecto lo soporta. ¿Qué ocurre? Que mientras estás aprendiendo es muy difícil ser eficiente en un proyecto muy pequeño. Entonces, bueno, busquemos proyectos más grandes, ¿no? También podemos venderles tiempo. Es decir, los proyectos digitalizados quizás no sean siempre más baratos, pero sí en nuestra experiencia, sí son siempre más rápidos. Y luego, una cosa que tenemos que empezar a venderle a los clientes es la tranquilidad, la paz mental, ¿no? La tranquilidad de que la información de su edificio va a estar protegida a prueba del futuro, que es algo que los arquitectos y los ingenieros no solemos hacer. Es decir, no entendemos que un edificio o una infraestructura se ejecuta, se construye y ha de permanecer durante muchos años operativa. Si incluimos nuestra visión de la operación y la visión de negocio, estoy convencido que seremos capaces de ganar más dinero con los clientes y de costear la aplicación de tecnología. Entonces, ese es un poco mi consejo. Es decir, no hace falta aplicar toda la tecnología, elegid bien las tecnologías sencillas que vais aplicando y poco a poco educad a vuestros clientes en las posibilidades que le estáis brindando. Roberto, permite-me que introduza aqui um novo tema, que partilhes com nós outros a madurez que sentes no mercado espanhol de introdução das novas tecnologias e da construção digital aí em Espanha. Como está o processo de adaptação? Bueno, el mercado yo diría que está maduro, es un mercado maduro, es un mercado donde obviamente hay una long tail, ¿no? Una gran cola de estudios, ingenierías pequeñas que sufren día a día para poder
sacar adelante sus trabajos, pero las constructoras principales y cada vez más las entidades públicas están demandando el trabajo con tecnología digital. Es decir, el uso de plataformas digitales, el uso de BIM, el uso de herramientas de captura de datos, de láser scanning, es algo ya habitual en los proyectos medianos y grandes de la administración y es algo totalmente implantado en los principales promotores privados del país. ¿Qué ocurre? Que no hay un estándar, la educación es muy variada, es decir, hay mucha oferta de educación, pero es muy diversa. El liderazgo del gobierno no está siendo muy eficiente a la hora de implantarlo. Cada comunidad autónoma, cada colegio tiene sus guías, cada comunidad autónoma tiene sus guías. Es decir, en España tenemos 17 autonomías, hay 17 órdenes, ¿no? 17 órdenes de ingenieros y 17 órdenes de arquitectos en el país. Entonces, cada uno hace un poco lo que puede, ¿no? Lo que quiere. Pero yo diría que a nivel práctico está bastante, yo diría que está bastante maduro. O sea, no es nada, o sea, digamos que es un mercado maduro. Creo que al mismo nivel o sea, que Portugal, quizá no tanto, creo que tengo entendido que Portugal es un poco más evolucionado, pero está, yo creo, suficientemente maduro. Sim. Vamos a mais duas questões. Tendo por base os componentes de pré-fabricação, construção off-site, como prevê que os intervenientes possam ajudar na tarefa da modernização? E outra questão do Daniel, que fez o favor de escrever em castelhano: qual é o impacto que tu imaginas que a pandemia pode ter sobre a transformação digital nas empresas? Acelerar a importância, perder, pôr em stand-by até que a pandemia passe? E cerraríamos a sessão com estas duas questões. Pues muchas gracias, Abel y Daniel, por las preguntas. Son las dos, me gustan mucho las preguntas. Sobre la construcción off-site, es una gran oportunidad. O sea, yo creo que es una gran oportunidad para la digitalización, para realmente tener un entorno controlado, una fábrica, una cadena de suministro que se puede formar, que puede aprender y donde yo tengo confianza en que vamos a ver un retorno muy rápido de la inversión en tecnología. Cuando tú tienes cuando tú construyes bajo un techo, en condiciones controladas, con unos procesos que están más o menos estandarizados, es mucho más fácil aplicar tecnología, es mucho más fácil digitalizar y a la vez es mucho más fácil ver el retorno de la digitalización. Entonces, todo digamos, este interés renovado que hay por la industrialización. No sé si no conozco cuál es el estado en Portugal, pero en España cada vez se habla más de ello. Hay también, con motivo de lo que se conoce como el build to rent, ¿no? la construcción para alquilar, no solo para vender, sino fundamentalmente para alquilar. Está teniendo también mucho interés el mundo off-site. Vemos cómo los promotores, los constructores están apostando muy fuerte por digitalización. Es decir, no son capaces de entender la construcción off-site sin una componente digital mucho más fuerte que la que vemos en la construcción tradicional. Y eso para mí es una oportunidad muy grande que como ingenieros, como arquitectos tenemos que aprovechar y tenemos que subirnos a ese carro, ¿no? Entonces, por supuesto, la aplicación es muy variada, desde el trabajo con componentes, la comunicación entre la oficina técnica y la fábrica, el ensamblaje virtual, el diseño ultra detallado que se puede hacer en un entorno digital, previendo y, digamos, planificando el montaje. Es fundamental, o sea, son aplicaciones claramente ganadoras de estas herramientas digitales, ¿no? Y luego, sobre la pregunta de Daniel, sobre el impacto de la pandemia, creo que las empresas se han dado cuenta que es fácil colaborar usando la tecnología, pero también se han dado cuenta que digamos, teletrabajar o ser digitales no es únicamente utilizar Zoom o utilizar Teams o utilizar Google Meet, sino que hace falta una estructura diferente del trabajo. Lo que yo creo es que esto va a hacer que muchas empresas pequeñas sufran, probablemente desaparezcan, porque no van a tener la capacidad de abrazar esta tecnología de una forma rápida. Va a hacer, por otro lado, que muchas florezcan y lo pasen bien. Entonces, yo creo que va a haber como
una especie como de filtro o de explosión, o sea, de periodo cámbrico, ¿no? Donde muchas empresas van a desaparecer y se van a filtrar las que realmente han abrazado la tecnología y le han sacado partido. Y luego también quiero llamar la atención respecto a la componente de desarrollo de negocio. No sé si, Bento, tenéis algunas sesiones sobre desarrollo de negocio, el papel del negocio para los ingenieros, pero aquellos ingenieros que han sido capaces de seguir desarrollando negocio en la pandemia, hacerlo en remoto, comunicar con sus clientes a través del ordenador, a través de medios digitales y han podido avanzar. Creo que esos ingenieros, esas empresas tienen un futuro muy brillante porque se les abre todo el mundo, ¿no? Es decir, van a poder vender a todo el mundo, van a poder llevar la ingeniería de Portugal a Sudamérica, a Norteamérica, a África, allá donde quieran, sin necesidad de estar presentes y sin necesidad de tener las limitaciones físicas, ¿no? que puedan existir. Eso creo que es una grandísima oportunidad. Entonces, ahí yo creo que va a haber más digitalización, pero que requiere este pensamiento, ¿no? Esta pirámide que os enseñaba de decir, oye, no se trata únicamente de instalar Zoom o de instalar Teams, se trata de repensar cómo trabajamos para hacerlo realmente, alinearlo realmente a esta realidad nueva de remoto. Roberto, Sim. mesmo para terminarmos, mais duas questões. A Catarina de Simões coloca a questão que a importância das fachadas dinâmicas se constitui uma importância crucial na construção. E o Tiago agradece também a oportunidade e gostaria de saber qual o grau de aceitação de tecnologia BIM pelos contratistas, com o objetivo de, no final de obra, termos efetivamente completo um real para a utilização futura do dono de obra, de termos um modelo as-built rigoroso, o mais rigoroso possível e real das obras. Sobre la pregunta de Catarina, ¿no? Catarina Vieira. Catarina, gracias. Fíjate, es una cuestión que tenía incluida en la presentación, pero la he eliminado, la he quitado pensando que igual no era de vuestro interés, pero realmente la capacidad de capturar el entorno, de tener una construcción más precisa, de construcción off-site, abre la puerta a incluir mucha más tecnología en nuestros edificios, no solo a nivel digital, sino también a nivel físico, ¿no? Tecnología pues, que permita reconfigurar el espacio, que permita reconfigurar las fachadas. Ciertamente, hasta ahora, la mayoría de los ejercicios en este sentido han sido prototipos, han sido muy especulativos, pero es normal, vamos a ver cada vez más aplicaciones, sobre todo en la medida en que la construcción off-site vaya ganando peso, ¿no? Porque instalar tecnología muy compleja en una obra tradicional es difícil, hacerlo en una fábrica es lo normal. Entonces ahí creo que va a haber una oportunidad grande y que creo que es algo también que los ingenieros debemos aprovechar, porque no estamos acostumbrados a que nuestros edificios y nuestras infraestructuras cambien y se muevan. Y es un aspecto a desarrollar. Vamos a tener que aprender mucho al respecto, ¿no? Cómo es un edificio que se adapta, que cambia constantemente para adaptarse al entorno y a los usos que hay. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que el cambio de uso de un edificio es algo fundamental. El cambio de uso de una infraestructura es algo fundamental. Entonces, nuestras infraestructuras del futuro tienen que estar preparadas para ser flexibles, para modificarse. Y ahí la tecnología nos puede ayudar también, tanto a diseñar y simular, como luego a ejecutar edificios de ese tipo. Y luego, respecto a la pregunta del nivel la pregunta de Tiago, mi experiencia es que las constructoras han dado un paso, yo diría, en los últimos 5 años. Estamos muy contentos porque hemos visto que han dado un paso grande hacia el uso de BIM y un uso cada vez más real y más pragmático de la herramienta. Pragmático, no sé si se entiende, Bento, pragmático, o sea, como un uso más digno, ¿no? más directo de la tecnología en el día. No solo como un entregable para sus clientes, pero también como algo que usan internamente. El caso que puedo contaros es el caso del Santiago Bernabéu, de la obra del Santiago Bernabéu, que es verdad, es una obra muy grande, muy compleja, pero donde el BIM es fundamental, ¿no? El BIM se está utilizando mucho más de lo que nosotros esperábamos originalmente. Se utiliza para la planificación, para el seguimiento, el presupuesto, toda la coordinación. Y vemos cómo eso va calando en las pequeñas constructoras también, y conforme los clientes se lo exigen, las constructoras están incluyéndolo con todos sus problemas, siempre buscando ahorrar costes, siempre buscando ser muy eficientes, pero
con el convencimiento cada vez más, que cada vez hay gente más joven en las constructoras también, con el convencimiento de que es algo útil y valioso, más allá de la propia aplicación en la obra, ¿no? En España el nivel, yo diría que es, las constructoras grandes, las 4 o 5 constructoras grandes que tenemos lo tienen muy asumido, y las de segunda línea también lo tienen bastante asumido. Las pequeñas, que hacen más bien residencial o pequeños equipamientos, bueno, están un poco en la cola, ¿no? En el vagón de cola de esta aplicación, pero poco a poco van entrando. E era só para já. Apenas um comentário adicional que a Catarina Vieira não estava a colocar uma questão, estava a ser uma afirmação. Bueno. Bem, Totalmente de acuerdo. Sim. Para terminar, Roberto, temos aqui bastantes comentários positivos desta sessão técnica e um pedido de partilha da apresentação e de partilha do teu endereço de correio. Caso o Roberto Molinos autorize, e creio que sim, a apresentação vai ser disponibilizada, bem como o vídeo da sessão nos nossos canais de comunicação da Ordem dos Engenheiros. E, portanto, nada mais, Roberto. Un placer. Muchas gracias por tua disponibilidad y estás. Muy obrigado. Os dejo aquí mis contactos, mis datos. Podéis enviarme un email o contactarme en LinkedIn o en nuestra página web y estamos en contacto. Esperamos que em breve possamos organizar uma sessão sobre transformação digital já pessoalmente e até lá que todos nós nos mantenhamos seguros e saudáveis e livres de qualquer problema de saúde, bem como as nossas famílias. E terminamos assim. Na próxima semana voltamos a ter uma sessão técnica integrada no Engenho e muito obrigado a todos. Muchas gracias. Um abraço.